En línea al ingeniero Fernando Benalcázar, consultor en temas mineros, también en 2 ocasiones viceministro de Minería del país. Ingeniero, primeramente un gusto saludarle, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas acá que lo generamos desde la provincia de Zamora Chinchipe. Bienvenido, estimado Fernando Benalcázar. Para mí siempre es un honor compartir con la gente de la provincia, especialmente cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en Zamora por temas de trabajo. Felicitaciones por el programa y veo que está ya muy bien reconocido también por las empresas que hacen publicidad con usted. Así es, ingeniero, pues tratando de hacer información con los temas relevantes, con los actores de la noticia y gracias pues también a ese apoyo que brindan diferentes instituciones públicas y privadas, tratamos de avanzar en este camino. Gracias por esa deferencia, ingeniero. Primeramente quisiera pedirle su criterio respecto a las políticas de este nuevo gobierno que va alrededor de 4 meses al frente. ¿Cómo ve esa proyección de esa visión del gobierno actual en comparación a 2 gobiernos anteriores que, no sé, desde el punto de vista de muchos ecuatorianos, se debilitó la institucionalidad, especialmente en el tema minero? Usted recordará cuando fue autoridad, las instituciones de minas estaban acá en la provincia que tiene la tradición minera y 2 proyectos estratégicos, los 2 más grandes del país, que aporta más del 50% de regalías mineras. Eso ya no existe y poco a poco parece que hay más ausencia del Estado y de las instituciones de control. Pero ¿cuál es su lectura? ¿Está bien esa lectura o qué podríamos aportar a este comentario? Bueno, yo aportaría un poquito en el tema de las entidades de control, pero hablemos en términos generales y de ahí entramos a lo específico. Yo creo que este gobierno, con una buena asesoría y para sorpresa de muchísimos ecuatorianos, de los que estamos en el sector minero, y gran sorpresa de los inversionistas que atienden un evento anual, que es un encuentro que se da en Toronto, que se llama el PDAC, fue la llegada del presidente Noboa. Nunca había pasado eso, jamás había sucedido que un presidente haya ido. Yo recuerdo en el 2019 cuando yo fui, a duras penas conseguimos levantar fondos para que vaya el viceministro, si bien es la máxima autoridad del sector minero, pero no es lo mismo que vaya un presidente. Y más aún acompañado de varios ministros dando un mensaje de coherencia que a lo largo del Ejecutivo existía un interés por el sector minero, dando un mensaje muy claro, invitando a los inversionistas, también comentando la situación de inseguridad que vivía el país y las acciones y decisiones que su gobierno ha tomado, y finalmente abordando el tema de los famosos permisos ambientales, que siempre son materia de discusión y de polémica en el Ecuador. Esos 3 aspectos los presentó, fueron muy bien recibidos. Los precios de las acciones de las empresas que tienen proyectos en marcha en el Ecuador han tenido una alza significativa constante desde los primeros días de marzo. Y en ese sentido, al presidente creo que todavía le falta conocer mucho más del sector minero. No solo es lo bien asesorado que puede estar, pero también él, como cabeza del Ejecutivo, empaparse que el Ecuador cuenta con una política pública minera, misma que fue creado hace 3 gobiernos, misma que fue revisada y formalizada y estructurada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y expertos de Chile, de Perú, que el banco trajo, y sacamos una política pública minera como política de Estado para el periodo 2019-2030. También creo que le falta conocer que existe un Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, en donde él tiene sus herramientas completamente a su disposición. Y si usted me acompaña en redes sociales, en el Twitter, yo he puesto algunas notas al respecto porque creo que no hay que reinventar la rueda, sino usar todas las herramientas existentes. Con respecto al tema de controles, sí, la Agencia de Regulación y Control sufrió un cambio sustancial por política de gobierno en julio del 2020, cuando en el gobierno del presidente Moreno se unificaron y se unieron las agencias de regulación y control del sector petrolero, minero y eléctrico. Y eso tuvo una afectación muy negativa para el sector minero, porque lamentablemente la segunda parte de esa reestructuración, en noviembre del 2020, debía asignarse dinero
para recontratar 70 técnicos que tuvieron que salir en la reorganización y nunca llegaron esos fondos. Y solo en el gobierno de Lasso lograron recontratar a 25 técnicos. Al tener poca gente, al tener incapacidad de recursos e incapacidad física de hacer los controles adecuados, ya estamos viendo nosotros cómo escala la corrupción, cómo escalan los procesos en los cuales funcionarios de la agencia hoy día están presos. Ministros que en su momento eran de energía y minas están en juicio y con grillete. Esa es la triste realidad del Ecuador en el tema de la corrupción, que sí ha afectado el sur, donde están las provincias más ricas en minerales, como es el caso de Zamora Chinchipe. Ingeniero, quería trasladarle algunas inquietudes que las escuché hace 2 días. Acá rendía cuentas un asambleísta, el asambleísta de Zamora Chinchipe, Andrea Rivadeneira, y estaban ahí, por ejemplo, representantes de los sectores mineros, y ellos siguen pidiendo esa regularización que en su momento le pidieron a usted también cuando era viceministro. Creo que se avanzó en algunos temas, pero aún quedan pendientes los distritos mineros de Chinapinza, de Nambija, algunos sectores en el país, no solo de Zamora Chinchipe, las otras provincias también, que piden ser regularizados. Dicen, nosotros también queremos trabajar bajo las normas de cuidado ambiental, de aportar al Estado, pero no hay esa regularización. Hay un catastro minero que está cerrado, y lo que se percibe acá desde la provincia es que sí hay apertura, pero para la inversión internacional, que está bien, digo, el presidente fue a Canadá, ha firmado compromisos de inversión con Canadá, con empresas canadienses. Está bien, pero ¿qué hay de este sector minero, pequeño minero, que mueve la economía de una provincia como Zamora Chinchipe, estimado Fernando? A ver, Paul, yo soy totalmente transparente y creo que el tiempo no ha cambiado mi forma de expresarme sobre el tema de la regularización. Usted puede regularizar todo aquello que está legalmente basado y en un proceso que necesita finiquitarse porque un catastro está cerrado. Ante todo eso, han habido políticas claras definidas en mis 2 administraciones, e inclusive en octubre del 2020 quedó listo el plan de priorizar por fases en cuanto se abra el catastro, y a todos aquellos pequeños mineros con concesiones legales que cumplen con todo lo que dice la ley deberán ser regularizados ipso facto. Aquellos que tienen proyectos que están fuera de la ley, proyectos como son actividades de extracción en concesiones de otros, sin el respaldo de contratos de operación, es imposible regularizar. ¿Y por qué es imposible regularizar? Por un tema de seguridad jurídica. A quien se dio un título minero y se dio una concesión, se dio la responsabilidad de manejarlo frente al Estado. Y si él no logra manejar su concesión mediante contratos de operación, dando empleo local y generando oportunidades para otros mineros que no tienen concesiones, no se le puede hacer responsable por ello. La necesidad de la apertura del catastro es indiscutible. Algo que yo he criticado mucho en estos pocos meses de gobierno es que la ministra de Energía y Minas públicamente se exprese y diga que para el 2025 se podría abrir el catastro. Y ahí lo que yo cuestiono es que en el gobierno de Lasso, en octubre 2023, pocas semanas antes que llegue el nuevo gobierno, ya se firmó el tan anhelado contrato para la elaboración y desarrollo de la plataforma computacional del catastro minero, que era el cuello de botella en mi administración, que nunca tuve el dinero para poder contratar ese servicio. Del 2020 al 2023, el Banco Interamericano continuó con el proceso, al punto de que ellos, en coordinación con el ministro del ramo, hicieron ya la selección y se firmó ese contrato. ¿Por qué esperar más de un año para reabrir el contrato minero y no abrir en fases y pausada y estructuradamente el mismo? Eso es un cuestionamiento que yo hago. Y terminando el tema de la importancia de la minería, pequeña minería, permítame decirle que los números del año pasado, puede parecer increíble el número que le voy a decir, pero normalmente la pequeña minería aportaba con el 30% de las exportaciones del año. Ha sido eso sistemático desde el 19 hasta el 23, hasta el 22. En el 23, el sector de la pequeña minería llega a exportar ligeramente
arriba del monto que exporta la mina Fruta del Norte, ratificando la importancia sustancial que tiene la pequeña minería en las exportaciones. Y el país cerró con exportaciones en 3.324 millones de dólares, el valor máximo que se ha exportado desde el año 2012, que existen registros en el Banco Central. Y esto es algo sin precedentes. Y la pequeña minería no puede dejarse de lado, porque la pequeña minería, aparte de aportar, también genera el pago de sus regalías, de sus impuestos y los beneficios que el Estado ve, en contradicción con la extracción ilícita de minerales, que es la peor desgracia que le puede pasar a un país y a una provincia, que ese es otro tema de conversación. Claro que sí. También hay un punto importante que valdría analizarlo y es lo que piden sectores mineros e ingeniero, y en su momento le hayan comentado a usted en sus visitas a los sectores mineros, es que se entregaron títulos, permisos o concesiones en lugares donde ya habían mineros o personas que venían haciendo minería tradicionalmente. Entonces, eso es lo que piden una solución y lo que no se logra destrabar hasta el momento en los diferentes gobiernos. Y otro tema también preocupante que yo escuchaba en estas denuncias es que pese a estar el catastro minero en teoría cerrado, se habrían entregado algunas concesiones, según lo que denuncian algunos sectores, entre gallos y medianoche, lo cual también le piden a los asambleístas fiscalizar, denunciar y, bueno, no sé si alguien deba ser acusado legalmente si es que eso se logra comprobar. 2 puntos. El primero, totalmente válido. El proceso de depuración que se trabajó entre el 2019 y el 2020, con el apoyo y la transparencia que el Banco Interamericano de Desarrollo podía garantizar. Se contrató un equipo de ingenieros y profesionales del más alto nivel que hicieron el proceso de depuración. ¿En qué consistía eso? Ver qué concesiones mineras podían tener casos de irregularidad como los que usted describe, y en esas irregularidades se contactó a las partes interesadas, se obtuvo documentación y se tomaron decisiones en función estrictamente de lo que diga la ley. Es decir, la depuración está. Y esa es una de las primeras fases. Todos aquellos que están esperando desde el 2017-18 este tipo de títulos mineros o de concesiones tienen que ser la fase 1, la fase inmediata, una vez que el catastro se abra. Con respecto a las denuncias, si es que hay denuncias, mi recomendación es que, habiendo documentación de respaldo, por favor, usen los fiscalizadores de naturaleza que tenemos nosotros, que son nuestros asambleístas. Ellos tienen el poder de hacerlo y creo que es lo correcto. Y ahí sí, caiga quien caiga. Puede ser un exministro, un exviceministro, un exministro de minería o un viceministro actual. Caiga el que caiga. Porque hay que respetar la transparencia y los procesos de prelación. No es justo que un individuo que solicitó un título minero y el catastro se cerró, y esto fue uno de los primeros que no tuvieron cómo registrarlo en el catastro a partir de enero del 2018, versus otro que tenía esto en marcha desde el 2016 y estaba haciendo papeles. La prelación es para el que estaba primero. Desconozco, a mis oídos no han llegado denuncias formales como la que usted me comentó, pero si hubiese algún caso en el cual se emitió o se registró un título minero con el catastro cerrado, realmente el funcionario de cualquier nivel que haya hecho eso tendrá que dar cuentas no solo a la Contraloría, sino hasta cuentas penales. Muy bien, estamos dialogando con el ingeniero Fernando Benalcázar para nuestra audiencia en radio, ex viceministro de Minería del Ecuador y consultor minero. Estimado Fernando, analicemos el tema de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi. Es esta pugna entre un sector antiminero y una concesión que entiendo desea avanzar en los procesos propios de estos proyectos mineros. Hay enfrentamientos, hay denuncias de lado y lado, hay las denuncias de que hay grupos subversivos que se mezclan con los sectores antimineros. También están las fotografías de gente que sale herida ahí, que denuncian una represión cruel por parte del Estado, como ha sido característico, estimado Fernando. Recordemos Tundaime en su momento, recordemos con Güime,
y todos los proyectos han tenido estas escenas, pero seguimos viendo lo mismo. No sé si seguiremos viendo lo mismo en otros proyectos que se vengan y qué debe cambiar para cambiar este escenario. Excelente pregunta, Paul, y creo que la audiencia de Zamora va a estar muy satisfecha con mi respuesta, porque este es un caso que acompaño de cerca, y no de ahora, desde marzo del año pasado. La estrategia que buscan estos grupos, que son financiadas por entidades de ayuda, principalmente de Canadá, también de Estados Unidos y también de Europa, son anti-todo, como yo los llamo. Si usted ve en mis cuentas Twitter, yo me refiero como los anti-todos para no decirles que solo son anti-mineros, porque son anti-desarrollo país, anti-Ecuador, anti-17 millones de ecuatorianos que necesitamos esto. Esto es como cualquier otro proceso en el cual, por la Constitución, y dado que hubieron resoluciones formales de la Corte Constitucional en el 2023, que pararon 180 proyectos, de los cuales apenas 3 eran mineros. 177 eran proyectos de toda índole en todo el país. En noviembre, la Corte Constitucional establece que el Ministerio del Ambiente, como representante del Ejecutivo, es el responsable de hacer procesos de consulta ambiental previo a la emisión de la licencia y se define un procedimiento. Aquí es muy importante que la audiencia que nos escucha entienda. También definen que si hubiesen comunidades o pueblos indígenas ancestrales, no cabe este proceso de consulta ambiental, sino que se debe ir por el proceso de consulta previa, libre e informada, dejando absolutamente claro que el ministerio tenía que primero, antes de lanzar una consulta ambiental, verificar qué tipo de gente vive ahí. En el caso puntual, el Ministerio del Ambiente hace un levantamiento y 100% de las personas de Palo Quemado se identifican como mestizos. No hay un solo pueblo ancestral, no hay nada y por eso procede la consulta. El objetivo que buscan estos grupos, en los cuales usted habrá visto que en redes ya está circulando un video en el cual les filman esta tarde, y yo voy a poner de aquí a poco un Twitter acabando la entrevista al respecto de eso, cómo llegan con el mismo tipo de escudos hechos en casa, con el mismo tipo de bazucas tirando voladores, con el mismo tipo de encapuchamiento que se ponen, igualito a lo que fue octubre del 2019, que lo viví. Y ahí en el estamos gobierno, mostrando este video, ingeniero. Ahí lo estamos mostrando. es impresionante. Son las mismas escenas que vimos en Quito, cuando destrozaron a la capital con más de $1.000 millones de pérdida en cada evento. Y en junio del 22 hicieron lo mismo. Y después salen los grupos a decir, es que son los infiltrados. Qué coincidencia, los infiltrados son los que están ahí, los que les dan palo a las personas de Palo Quemado. ¿Cuántos individuos de Palo Quemado han declarado públicamente en todos los medios que ellos están a favor de informarse y conocer el proyecto y que tomarán la decisión de aceptar el proyecto o no cuando estén debidamente informados y sean consultados como personas a beneficiarse o afectarse por el mismo? La gran diferencia de esta ocasión con lo que pasó en julio del año pasado es que por el estado de excepción es porque la posición del presidente es muy clara con respecto al apoyo a la minería, se ha dispuesto mantener a estos grupos fuera de la zona de Palo Quemado y no pueden llegar al lugar en donde se da la fase consultiva. Pero como era de esperarse, con todos los recursos y con todos los abogados del mundo, ayer consiguieron que el alcalde del GAT de Sicchos pida una acción de protección. El juez, ayer a las 19 horas de la noche, dio una acción de protección, suspendiendo el proceso de la consulta ambiental hasta una audiencia que se dará el próximo martes. El objetivo siempre es demorar estos procesos de consulta ambiental, porque así no puede dar el paso final, que es la emisión de la licencia ambiental. Y como tuvieron pésima experiencia y les fue muy mal en la provincia de Bolívar con el proyecto El Domo Curipamba, esta vez, como usted ve, han llevado mucho más personas. Y ayer lo decía públicamente uno de los líderes del Fondo Nacional Antiminero, un tal señor Carvajal, que se iban a agrupar todos en las Pampas y de las Pampas iban a salir a atacar, a obstruir el proceso, pero no esperaban que legalmente ya quedó el proceso obstruido y suspendido hasta una próxima audiencia.
Esa es la realidad de Palo Quemado. Un grupo de personas en contra todo, anti todo, que afectan el desarrollo de un país. Los números que le acabo de dar de la minería. Claro, Tendremos ingeniero. 1 o 2 proyectos más que aporten al crecimiento del país mediante el pago de beneficios. Estas imágenes también que se viralizan de una persona herida o personas heridas que están golpeando a menores de edad. Ahí hay un video también, si lo podemos proyectar, de una persona que está siendo herida y que en las cuentas, redes sociales que tiene también este grupo antiminero, denuncian una fuerte represión por parte del Estado. ¿Es un tipo de estrategia que se maneja en este tipo de situaciones? Buscar heridos, buscar de pronto que alguien muera en estos enfrentamientos para paralizar estos procesos. ¿Y a quién beneficia? ¿Quién es el interesado en obstruir que un proyecto minero se desarrolle, por ejemplo? La respuesta es blanco y negro y siempre directa. ¿Cómo se le ocurre a un líder indígena, a un líder comunitario, a un líder puro, en la esencia de ser el representante de una comunidad, de un pueblo, poner a mujeres embarazadas, mujeres débiles, niños, en medio de este tipo de demostraciones? No creo que en su cabeza ni en la mía cabe esta irracionalidad de exponer a las personas por naturaleza más débiles como son los niños. Desconozco los detalles del video que usted me dice. Yo he visto algunos videos en redes. Definitivamente se asocian con los escudos que la policía y los militares han puesto evitando que estos grupos lleguen. Y aquí es importante resaltar algo. La fase informativa de una consulta ambiental es abierta a todo público. Si usted tiene chance de ir, Paul, y yo tengo interés de ir, yo puedo ir y sentarme. No me pueden cerrar la puerta. Pero sí me cierran la puerta cuando yo llego cargado de bazooka, llego con una mochila cargado de palos o llego con un machete. Me van a decir, señor, ¿a dónde entra? Usted no puede entrar así. Y eso es el gran diferenciador que ha habido esta ocasión, que no han permitido cruzar a estas personas. ¿Quién es el gran beneficiario de todo esto? La realidad de este país lo dice blanco y negro. Cierre la puerta a la minería responsable, a la que paga impuestos, a la que todos nos beneficiamos, y se abren automáticamente las grandes puertas de la extracción ilícita de minerales. Ellos son los grandes beneficiarios de esto. Ellos tienen recursos que permiten que la extracción ilegal de minerales haya aterrizado en lugares donde hemos cerrado las puertas. Río Blanco, en la provincia de Azuay. 2018, un proyecto que ya rendía al Estado 96 millones de dólares. Hoy día, la minería, en manos de quienes hacen la extracción ilegal de minerales, se ha tomado ese proyecto. Y son 6 años que están parados y la empresa extranjera le metió una demanda al Estado por 481 millones de dólares, que sabe quién vamos a pagar eso. Usted, yo y los 17 millones de ecuatorianos que queremos un desarrollo de un país, porque nos demandan con toda la razón y de manera justa. Si no se brindan las condiciones de seguridad jurídica, si no cambia la incertidumbre, si no cambia la inestabilidad que vive el Ecuador, los accionistas y los inversionistas tienen derecho a reclamar o de irse y de no volver al Ecuador. Estimado ingeniero, para ir finalizando, quisiera consultarle ¿por qué el Estado no ha podido, los gobiernos de turno, garantizar la soberanía de estos recursos para que sean aprovechados responsablemente, para que sean empresas mineras extranjeras o también grupos o asociaciones mineras, que lo exponía un líder, Shuar, el presidente de la Federación Shuar de Zamora en estos días, decía: nosotros como población Shuar estamos en la capacidad también de organizarnos, montar una asociación como en su momento se hizo en Conguime con la desaparecida también empresa nacional minera, y desarrollar una minería responsable, pero no hay esas garantías. Hay lugares donde el Estado no ha podido controlar las actividades mineras y se le ha ido de las manos. Entonces, no sé si algún gobierno irá en algún momento poner orden en los recursos naturales no renovables de este país y garantizar una explotación ordenada y ambientalmente responsable. En eso coincido 100% con usted, y a eso vuelve a mi primer comentario. El presidente Daniel Noboa tiene una oportunidad de oro de cambiar este país en muchos aspectos, como ya lo ha demostrado y lo está haciendo. En la política pública minera,
en uno de sus ejes, se habla de esta posibilidad de generar asociaciones estratégicas a través de la empresa nacional minera. Y no solo con grandes conglomerados internacionales, sino también con grupos y organizaciones ecuatorianas con capacidad y habilidad en la minería. Aquí también quiero resaltar algo. Es muy común decir y escuchar, para mí fue triste escuchar al ex prefecto de la provincia de Zamora decir que las empresas multinacionales se llevan todo y no les queda nada al pueblo ecuatoriano. Eso es una mentira total, es una falsedad total. Hay 2 contratos en el Ecuador firmados para explotación minera de gran escala, la mina Mirador y la mina Fruta del Norte. Y los 2 establecen claramente que los beneficios, como la Constitución ecuatoriana lo dice, que el Estado mantiene, no pueden ser inferiores a los de la empresa. En el caso puntual de Fruta del Norte, la empresa y el Estado 50-50. En el caso de Mirador, el Estado 52% y 48%. Pero ahí hay que entender conceptos claros. No solo son las regalías es uno de esos componentes. Está el impuesto a la renta, está el impuesto al valor agregado si es que no han descontado como reembolso cuando se hacen importaciones en bienes y servicios. Y está un rubro que es importantísimo, que si por algún motivo, razón o circunstancia la empresa pudiese ganar más que el Estado, de acuerdo a la ley, tiene que liquidarse para mantener siempre esa relación 50-50, 52-48 en los actuales contratos. Entonces, el impacto económico en el país es sumamente positivo, pero hay una desinformación y por eso es que me encanta hablar con usted, Paul, porque su audiencia a través de usted se educa y no hace diferencia que usted no tenga una mega radio, una mega ciudad, todo lo contrario, usted educa en la provincia más importante minera del Ecuador. Sí, y pues hay que manejarlo responsablemente, porque como usted lo decía, una ex autoridad, lamentablemente estos discursos políticos que modifican el discurso cuando están en campaña, se vuelven antimineros, cuando ya ganan, son pro minería y están ahí apoyando y aplaudiendo, pero esto en los politiqueros pues siempre cambia el discurso dependiendo de las circunstancias en tiempo de elecciones, pero lo importante es analizar con seriedad, con cifras y de una forma responsable estos temas, porque son de alguna manera recursos que en estos momentos los necesita el país, que permiten el desarrollo, que generan fuentes de trabajo y lamentablemente hay actividades informales o ilegales que quizás sí le dan una fuente de trabajo explotando al trabajador en estos frentes de explotación minera y que muchas de las veces los inversionistas no son ni de acá de la provincia, vienen de otras provincias, se van los recursos minerales, igual no vuelven. Entonces es un tema que hay que analizarlo. Ojalá nuestras autoridades o la academia genere este tipo de foros con profesionales como ustedes, autoridades actuales para seguir analizando este tema que es bastante amplio. Ingeniero, yo quiero agradecerle por acompañarnos con su opinión. Quiero dejarle con su mensaje final si algo se nos quedó pendiente y siempre bienvenido a este espacio. Gracias, Paul. Agradezco. Reitero, la comunicación en Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago es muy importante. La extracción ilegal de minerales en esas 2 provincias hacen muchísimo daño al Ecuador y la extracción legal, regular, responsable de minerales hace una diferencia para los 17 millones de ecuatorianos. Les invito a ser conscientes de eso. La minería es vital. A futuro, Dios quiera que en los próximos 10 años pase a ser uno de los pilares de la economía nacional y sigamos el ejemplo de lo que ha sucedido en la provincia de Zamora Chinchipe. La gran cantidad de empleo, las cadenas de producción de bienes y servicios que han cambiado la economía entre el 2019 y el día de hoy de esa provincia. Eso es lo que queremos para todo el Ecuador. Gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería. Gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto tenerle en este espacio de noticias y de opinión. Amigos, llegamos hasta aquí con este espacio informativo. Nos encontramos el día de mañana a 18 horas.